uno no puede pensar que llegó a la cima. Nunca vas a llegar a la cima. Nunca, 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 nunca. Esos son comienzos de otra montaña. Voy a tratar de ser el símil con parte de mi carrera. Cuando yo empecé a hacer humor gráfico, empecé a darme a conocer poco a poco, estaba subiendo esa montaña y llegué a esa cima, entre comillas, que era ya que me conocían, ya yo sabía cómo hacer el humor gráfico, yo sentía que estaba muy bien, estaba cómodo ahí. Y entonces resulta que no, esa no era la cima, ese era el comienzo de otra montaña. Y esa otra montaña era experimentar con el arte, a ver dónde me iba a llevar el camino del arte y en este caso el arte pop. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a subir esa montaña, comienzo a subir esa montaña y por supuesto el tema Venezuela siempre presente ahí. Pero una vez que llego a la otra cima, entre comillas, que es Conductores de un País, que es esa exhibición del 2014 tan importante, resulta que no, que yo tenía que, ese era el principio de otra montaña, que era ver qué podía hacer yo más allá del tema venezolano, sin dejar el tema venezolano. Es algo personalísimo mío. Yo quiero de alguna manera probar mi trabajo, cómo es visto en otros lados. Entonces, como les digo, cuando he ido a Seúl o al mismo Tokio, una sola vez he ido a Tokio, que fuimos a una feria de arte importante allá y llevamos las meninas que yo tengo, las esculturas de las meninas, y esas obras fueron un impacto allá. Y en Seúl llevé las Gioconda, mis versiones de Gioconda y mis versiones de influencer que tienen que ver con todos esos influencers que están tomándose la foto con el celular. Y cada vez que las hemos llevado, esas obras han salido. Ya hay algunos coleccionistas que tienen algunas obras de esas. Entonces, es como les digo, es un reto porque entonces ya tú dices, ok, fíjate, esa montaña ya empecé a subirla también y entonces estamos como subiendo esas dos montañas. Entonces ya estamos llegando al tema de la supuesta cúspide de esa montaña, que es cuando ya tú dices, ok, ya yo tengo un estilo, ya yo tengo una manera de hacer las cosas y estoy tratando de ver un mensaje que voy a dar. ¿Qué viene ahora? Bueno, tienes que ver qué mensaje puedes dar con tu trabajo que sea más completo, eh, que te haga retarte a hacer cosas más grandes. Por ejemplo, fíjense, Conductores de un País en el 2014 fueron 26 conductores y en el 2019 hice Toda la Salsa, que es una obra que tiene 52 personajes, 52, que eso me tomó casi un año. Esa obra es el comienzo de la otra montaña. Antes recuerdo que había hecho Love Pop, que es una obra que tenía como 40 y pico personajes también, que era una versión de la portada de los Beatles de Sgt. Pepper. Y esa obra significó mucho también porque fue una obra que se llevó a Nueva York, se llevó a Chicago, se llevó a Las Vegas, se llevó a varios sitios y esa obra funcionó bastante bien, pero era un trabajón. Entonces, como les digo, recientemente acabo de hacer la gira rock and roll, que es un tema que a mí me fascinó mucho, cómo plantear ese tema, ese homenaje al tema del rock o del rock and roll. Entonces, bueno, empezar a investigar antes qué hacer, bocetear la idea, bueno, si van a estar en un autobús, si van a estar de gira, quién va a estar tocando aquí, por qué este tiene que estar en el centro, por qué el otro, por qué estas personas tienen que estar al lado. Toda esa investigación antes, eso es un trabajo, eso es subir esa otra montaña. Ni hablar de la montaña que comenzamos a subir el año pasado con el tema de los NFT, que fue otra más, que sobre todo para este servidor que ya pasó los 50 años, porque un chamo de 20, 22, 23 años ya lo tiene rapidito. Y yo siento que ese es un camino que hay que hacer. Yo tengo que retomarlo porque me faltan unos NFT que tengo que colocar, pero siento que esa es otra manera de hacer las cosas que hay que experimentar. La inteligencia artificial, hay que darle por ahí. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que hay que llevar las redes sociales? ¿Es fácil? No es fácil, pero hay que hacerlo
pero esas son montañas que hay que ir subiendo constantemente. ¿Qué va a venir después? Yo no sé qué va a venir, no lo sé, pero lo que sí sé es que uno no puede pensar que llegó a la cima, nunca vas a llegar a la cima, nunca, 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 nunca. Esos son comienzos de otra montaña. Si algo yo le agradezco al humorismo gráfico es practicar todo el tiempo con la creatividad, porque tú tenías que hacer en el humor gráfico, en los periódicos, tú tenías que hacer algo diario, diario. Entonces eso era un reto. Entonces tú tenías que de repente tal vez estructurarte para sacar una idea, estamos hablando de semanalmente 7 ideas, lunes a lunes, 7 ideas que tenías que sacar. Entonces tú tenías que estar en constante pensamiento, pensamiento. Entonces, claro, sí, por supuesto era un desgaste, pero tú aprendías de alguna manera a empezar a dosificar. Uno tenía como una especie de gaveta ahí en la mente donde tú decías, les voy a dar un ejemplo, que de repente tú decías, oye, se me ocurrió una cuestión de humor gráfico con el tema de la inseguridad, pero esta idea que se me ocurrió, yo la puedo publicar tal vez hoy o la puedo publicar dentro de 2 semanas. Entonces yo la guardaba ahí, la tenía ahí como en una gaveta. ¿Qué pasa cuando llegaban los días donde no había tiempo, estabas con el rush, con el apuro? Tú agarrabas esa gaveta y sacabas esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese ejercicio, ejercitar la mente, me quedó totalmente. Y aún hoy lo utilizo y doy muchas gracias por ello, porque lo aplico al tema del arte. Es esa creatividad, es ir más allá. Entonces, claro, un ejemplo, la primera exhibición que tuvimos en la Feria Iberoamericana de Arte FIA en el 2010, yo hice un Cruz 10. Y se me ocurrió hacer el Cruz 10, la barba, hacerle su fisicromía. Y me encantó ese Cruz 10. Y entonces yo hice ese Cruz 10 y lo hice en unas ediciones muy limitadas. Y recuerdo que se vendió todo, no quedó ni uno. Entonces yo dije, cónchale, o sea, yo creo, yo como este Cruz 10, yo no voy a hacer más nada. O sea, me parece una cosa que no voy a poder hacer nada como este Cruz 10. Y yo me acuerdo que yo conocía al galerista Nicola Bianchi, y yo le hablaba eso, buen amigo Nicola, y yo le decía, oye, vale, mira, qué lástima que no pude vender, que no hice más Cruz 10, porque yo dudo mucho que yo vuelva a hacer un Cruz 10 como este. Y él me dice, ¿tú estás seguro que tú no vas a hacer nada mejor que ese Cruz 10? Yo le dije, segurísimo, segurísimo. Y me dijo, bueno, ya vamos a ver. Y resulta que yo, después del 2010, hice Conductores de un País e hice otro Cruz 10 que me gustó mucho más. Ahí lo tengo. Ajá, aquí está este Cruz 10. Este fue el segundo Cruz 10. Yo dije, después de este Cruz 10 no hay más nada. No, no, no hay más nada. No hay más nada de este Cruz 10. Y resulta que después de varios años hice el Master Jedi Cruz 10, que esa obra me encantó y me fascinó. Entonces, claro, eso es lo que yo digo. Tú siempre puedes mejorar y puedes hacer, o sea, la creatividad te puede llevar a otros caminos. Más que desgaste, es un ejercicio constante de creatividad que tienes que hacer. Yo creo que es como una especie de reto a ti mismo. Me acuerdo hace muchos años cuando empecé a hacer los primeros cursos de ilustración. Estamos hablando de hace más de 30 años. Y me acuerdo que el que nos daba clase nos decía, miren, hagan el dibujo que vayan a hacer ahorita, ustedes tienen que tener la capacidad, después que pase un tiempo, de verlo. Y si ustedes siguen viendo ese dibujo y les gusta igual que el primer día, revísense, porque entonces no estás mejorando. Y es verdad, es verdad. Yo creo que uno tiene que ser el primero que se cuestiona, el primero que tiene que cuestionarse su trabajo. Y entonces decir, ¿cómo puedo mejorar? Pero no solo en estilo, no solo en colores, en discurso, es en qué puedo hacer yo distinto que no esté haciendo otra persona. Eso a mí me atormenta siempre, pero un tormento
yo lo veo más positivo que negativo. Por supuesto, tienes esa angustia, lo he hablado con amigos artistas. Tú dices, bueno, esa angustia que uno siempre vive, cónchale, yo no sé hasta qué punto es bueno, es malo. No lo sabemos, pero hay que tratar de canalizarla, que esa angustia se convierta en gasolina para tú desarrollarte y seguir subiendo esa montaña que no termina.